Muy bien, tengan todos entonces una cordial bienvenida y una muy buenas noches. Tengan todos la cordial bienvenida en todo caso del Centro de Formación, Capacitación y Asesoría del Perú, CEFOCAP. Hoy, 20 de diciembre del año 2020. El 20 de diciembre del año 2020, ya estamos a unos cuantos días también ya de nuestras fiestas navideñas. Y qué gusto que se tomen aún muchas personas, al igual que todos ustedes presentes, todavía el tiempo para seguir capacitándonos y actualizándonos. No porque ya estemos de fecha, de repente podemos decir que ya tiramos la toalla, sino por el contrario, nos vamos a ir enfocando más a los procesos de actualización. Y una de las preguntas que quizás se viniera ahora es, ¿quién no ha armado o quién ya no ha diseñado, aprobado, quizás por parte de sus comités, sus planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo? Y en algún momento se ha dado con la sorpresa o volvió a cambiar la norma. En este año hemos tenido varias modificaciones vinculadas al plan de vigilancia, incluso normas desde antes del plan de vigilancia, aquellos que hemos estado en este rubro de la gestión de la seguridad durante todo este periodo COVID-19, hemos tenido bastantes normativas y siguen habiendo bastantes normativas. Yo los voy a estar acompañando durante estas 2 horas. Vamos a estar de 7:30 a 9:30 de corrido. Lo que sí les voy a pedir que por ahí tengan su café a la mano, que tengan ahí un caramelo, porque vamos a revisar bastante tema normativo y no les voy a mentir, puede que en algunos casos sea un poco cansado. Voy a tratar de que en su mayoría no lo sea. Aquellos que de repente por ahí alguien si ya me conoce, sabe cómo son las metodologías con las que venimos trabajando, se va a dar cuenta que poco a poco voy a ir captando su atención y sobre todo me interesa que hayan preguntas y consultas de por medio si es que queda algo en duda, porque la mayoría de veces tratamos de con el mismo material cubrir todas las dudas. Me presento ante ustedes, mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero, un poquito de forma rápida sobre mí, soy ingeniero industrial, actualmente cursando un MBA, tengo máster en prevención de riesgos laborales, estudios de posgrados en habilidades directivas, en sistemas integrados de gestión, sistema contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente ya cuento con más de en realidad ya más de 11 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos, servicios y ahora también en industria de construcción, o bueno, en el servicio de construcción. ¿A qué me dedico actualmente? Me dedico a la consultoría, soy instructor, facilitador y auditor en las normas que pueden ver en pantalla. Certificado por SGS IRCA PCB International, tengo también el agrado de ser pues instructor y facilitador en una prestigiosa certificadora como SGS y entre otras adicionales también que se encuentran en el mercado. Los invito a que puedan seguirme a través de redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde normalmente también estamos compartiendo información relevante y vinculada a los sistemas de gestión. Si de repente durante estas 2 horas no pudiera cubrir todas las expectativas, preguntas, que siempre suele pasar, el tiempo es bien limitado, son solamente 2 horitas para poder tratar todo este universo, así que les dejo mi correo electrónico personal, lo pueden ver en pantalla, y asimismo también mi número telefónico personal para cualquier consulta o pregunta referido pues a estos temas de sistemas de gestión. Sin más preámbulo, ¿cuál es el tema que nos trae esta noche? Nuevos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Estamos hablando de la resolución ministerial 972-2020, MINSA. Esta que es la última que ha salido, y va a decir, también salió tan apuradita que ya a los días siguientes salió el FEDE de ratas. Entonces también vamos a ver qué es lo último que se ha modificado a través del FEDE de ratas. Eh, para que se vayan dando una idea ya aquellos que están aquí ya conectados, muy buenas noches, aquellos que se siguen conectando, les comento un poquito. Entre paréntesis, nuevos lineamientos, porque casi el 90 y tanto por ciento de la norma anterior a esta, o las normas que anteceden a esta, es casi lo mismo. ¿Eh? Entonces vamos a ver cuáles son los puntos que se han modificado. El objetivo del curso es justamente ver ello, cuáles son los puntos que se han modificado a través de la resolución ministerial 972-2020 MINSA, y al mismo tiempo ir cubriendo algunos puntos de proyección.
No podemos empezar este tema importantísimo sin previamente alinearnos con respecto a qué estamos tratando. ¿Qué es el coronavirus? Y entre ellos, ¿qué es el COVID-19? Entendamos que los coronavirus, los famosos COVs, son una familia amplia de virus que pueden causar diversas afecciones. Desde un resfriado común, es que cuando a algunos les da resfriado o gripes de por medio, van al médico y les dicen, ah, no, es viral. Claro, efectivamente, porque son virus que podemos obtener a través del ambiente, a través de persona a persona. Entonces, desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias graves. Hoy en día se viene investigando a un tipo de coronavirus que surgió en la ciudad de Wuhan, en China, que como todos ya lo sabemos, y al que a este virus como nombre se le ha denominado SARS-CoV-2, nombre de virus. Y la enfermedad que produce el SARS-CoV-2 es COVID-19. ¿Por qué el nombre de COVID-19? Co viene de corona, V viene de virus, D viene de la palabra enfermedad en inglés y 19 porque justo el 31 de diciembre del año 2019 la OMS informa que existe justamente esta enfermedad ya de forma, bueno, la hace público de forma mundial. Sin embargo, recién es declarado como pandemia a nivel mundial y esa pandemia conocida como el COVID-19 el 11 de marzo del 2020. Para temas de actualización, en Perú, más o menos pasando la quincena del mes de marzo, entramos pues al proceso de aislamiento, ¿no? ¿Qué sabemos con respecto a ello? El 80% de los casos que se presentan en el mundo normalmente es una gripe normal y son fáciles de manejar el 80%. Entre este 80% se encuentran también los casos asintomáticos. En tanto, el 20% puede hacer una complicación menor y de ellos el 10% necesita hospitalización. Por ahí uno se dará la idea, y es a veces lo que los empresarios suelen pensar, ¿no? Pero ¿por qué hay que enfocarnos en este COVID si solamente el 10% va a generar gravedad en el caso de contagio? Es digamos, una forma muy egoísta de pensar, pero hay muchos líderes que han empezado a pensar de esta forma, incluso muchas personas que se han venido también compartiendo este tipo de información, este tipo de ideología, que en realidad no debería estar bien orientada si hablamos de la capacidad humana que nosotros tenemos. Porque a pesar de que el 10% necesita hospitalización, significa que todos somos humanos y deberíamos preocuparnos por todos los demás. Es la causa principal por el cual tenemos hoy en día un plan de vigilancia dentro de las empresas, porque tenemos que evitar, disculpen, la palabra evitar ya se desvincula de este contexto, sino tenemos que prevenir los niveles de contagio. Valga decir, de este 10% normalmente estarán pues las personas que se encuentran en el grupo de riesgo, aquellos más vulnerables al posible a generar posibles cuadros graves ante un contagio. Ante ello, tenemos que entender también en este proceso del plan de vigilancia y los lineamientos cómo es que se transmite el SARS-CoV-2. Entendamos que para que exista transmisión necesariamente va a tener que existir una persona que esté enferma y una persona que esté sana. Y esta persona que esté enferma, de persona a persona se va a dar a través de gotitas que expulsa la persona que está enferma, al momento de que habla, al momento que tose o al momento que estornuda. Y por ahí nos vamos dando ya la idea de por qué se habla de las gotículas que puede salir de una persona que está enferma, ¿no? Las gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca del enfermo, pero también importante, pueden quedarse alojadas en cualquier tipo de superficie y que luego cualquier otra persona vendrá, tocará esa superficie que tiene estas gotículas con el virus, se la llevará a alguna parte del cuerpo vulnerable y por consecuencia se generarán pues los focos de contagio. ¿Y cuáles son esos elementos más comunes que podemos tener dentro de nuestras organizaciones que pudieran ser, digamos, fuente de contagio a través de las gotitas que se quedan alojadas? La mayoría de organizaciones, por ejemplo, tiene barandas, sea para escaleras, sea para rampas u otros desniveles en general. Y una baranda, y seamos sinceros, especialmente las personas adultas, no pueden caminar sin utilizar las barandas. Por medida de seguridad hoy en día, se está tratando de evitar el uso de barandas, por más que entendemos que por seguridad es obligatorio, ¿no?
Otro de los elementos que entra bastante en contacto son las mesas y utensilios, sillas en los comedores, los hornos microondas, hablando por ejemplo de las manijas de los hornos microondas, de las refrigeradoras, donde normalmente las personas suelen dejar sus alimentos. Elementos de oficina que se vienen utilizando, y seamos sinceros acá, estos son los muy, pero muy manipulables. Celular, lapiceros y entre otros útiles de oficina. Encontraremos también las manijas de las puertas para poder acceder de ambiente a ambiente. Y si estamos hablando de áreas operativas, estaremos hablando también de los lockers, donde ellos colocan, los trabajadores colocan justamente sus elementos de seguridad u otros que son parte de la actividad de trabajo. Pregunta con la que vamos a ir complementando. De todos los asistentes, buenas noches a aquellos que se han vuelto a sumar, ya somos más de 32. Muy buenas noches. De todos los que estamos presentes a través del chat, ¿qué otras superficies dentro de sus organizaciones también son posibles focos de contagio del COVID o del SARS-CoV-2? ¿Qué otros elementos son de constante contacto por personas? Que no sean de las que ya acabamos de mencionar. Los leo y nos leemos todos a través del chat. Los pisos puede ser un elemento de contacto. Entendamos también que hay muchas personas que tienen la mala costumbre pues, de esputar en el suelo, ¿no? O sea, eso hasta en las mejores empresas y digamos así, en términos comunes, las más pitucas, se da ese tipo de mala costumbre de estar esputando en el suelo, ¿no? Áreas comunes, superficies. Seamos un poquito más específicos, superficies. Buenas noches, Denise, que nos viene saludando. Las sillas del comedor, que también ya las habíamos mencionado. Sí, hay las mesas, muy bien, los escritorios, excelente. Las impresoras. Hoy en día, que las impresoras, o sea, seamos sinceros, no todos los trabajadores tienen pues una impresora personal, ¿no? La mayoría tiene una impresora que es de uso común. Los celulares, efectivamente, ya los mencionamos, los utensilios de aseo, los mismos grifos de acceso a agua. Y es por eso que se promovió bastante desde el inicio, en los baños, efectivamente, desde el inicio se promovió que, que tuviéramos elementos que abrieran los grifos sin necesidad de tener contacto. Y bueno, somos Perú, un país tan creativo que empezaron a salir inmediatamente los dispensadores, ya sea para alcohol, sea para agua, o jabón, que eran solamente a presión del pie, ¿no? ¿Cómo le llaman? A pedal. Excelente. Los cables de celulares, las llaves, importantísimo las llaves. Aquellos que trabajan con vehículos, las superficies también de los vehículos. Cajeros automáticos. Eso es una muy buena. El de los cajeros automáticos, yo les comento, cada que yo voy a un cajero, estamos obligados todos los meses a ir a un cajero prácticamente, ya parezco farmacia con el alcohol, ¿no? Porque hay que estar desinfectando. No hay nadie que esté desinfectando ese botón cada 5 segundos que esté entrando una persona, ¿no? Los mismos equipos de protección, el timbre de una casa, muy buena, las monedas, el foco más importante y de uso común, las monedas. Y muy bien, me parece excelente. Y así podríamos estar hablando y pasándonos toda la noche hablando de cuáles son esos posibles elementos de contacto que podemos tener dentro de las organizaciones. ¿Y qué pasa luego de ese contacto? Que con las manos sucias, entendamos que el virus va a ingresar a nuestro organismo cuando justamente con esas manos sin lavar, las manos sucias, nos tocamos 3 fuentes importantes. Los ojos, la nariz y la boca. Mira, Georgina acaba de decir una muy buena que ha pasado y sigue pasando en las áreas de construcción y mantenimientos y partes mecánicas, las herramientas de trabajo. Hay algunos que suelen compartir de herramientas de trabajo, así que ahí hay un foco muy importante. Ahora, hace poco también se generó estudios. Yo no soy médico, yo soy ingeniero, como ya les expliqué un poco el perfil de mi persona, pero ya ha habido estudios y comentarios entre médicos que los contagios a mí se pueden transmitir a través de la sangre, ¿no? A través de una herida abierta o algo de por medio. Por ahí ha habido estudios, no he encontrado nada confirmado, pero hay propuestas de esa forma. En mi centro laboral se han afectado 2 compañeros. También que entendamos de que como todavía estamos entendiendo el virus, o sea, no existe nada fijo, nada 100% conocido sobre el SARS-CoV-2. No sé si ya han escuchado también las noticias, en el caso de Reino Unido, se están asomando básicamente, o están afrontando una nueva cepa del SARS-CoV-2, que inclusive hay estudios que mencionan que esta es mucho más contagiosa.
Entonces, todavía no tenemos forma de decir, ya conocemos este virus. No podemos bajar la guardia en este momento. Por ahí mencionan de que hay compañeros que han tenido reinfección. Miren cómo es el nivel de decir que no hay nada seguro con ello, porque hasta hace unos cuantos meses decían que una persona que ya se había infectado tenía 6 meses de inmunidad ante un posible contagio. Y algo que entre los casos reales pues no se está dando, ¿no? Hay personas que antes de ese tiempo están teniendo recaídas y que básicamente puede ser por procesos de reinfección ¿cómo le podemos llamar más que reinfección? Recontagio. Recontagio sería la palabra. Y porque estamos acá en Perú, entendamos que mucho de la afectación, de la reducción que ha habido o ha estado habiendo de los casos de SARS-CoV-2 es por el nivel de temperatura. Estamos en verano, ya hemos visto en Europa que en la temporada de verano pudieron haber controlado de gran forma estos niveles de contagio justamente por los niveles de temperatura. Sabemos que el SARS-CoV-2 tiene cierta vulnerabilidad frente a ello, pero esto va a pasar. Si bajamos la guardia, esto va a pasar, vamos a empezar otoño, invierno y se nos va a venir los tiempos más difíciles nuevamente. Así que para eso estamos, para prevenir. Ya sabemos, y esto fue confirmado también hace muchos meses atrás, estamos hablando ya hace más de 3 meses, que la OMS reconoció la transmisión por el aire del COVID-19. Entonces, se generó esta alerta, la Organización Mundial de la Salud reconoció que surgieron pruebas de la transmisión por el aire del COVID-19 después de que un grupo de 239 científicos internacionales alertaron sobre una posible forma de contagio. Esto no es negable, esto es parte de la realidad. Y frente a eso, ¿cómo estamos afrontando las organizaciones? ¿Y cómo deberíamos afrontar las organizaciones? Porque el Estado está promoviendo esto por parte del Ministerio de Salud. Estos, señores, el incumplimiento de estos lineamientos son delitos contra la salud. Y las empresas responderán si los trabajadores se contagian por incumplimiento de las medidas sanitarias. Ah, no, pues paran cambiando los lineamientos del plan de COVID-19 y sabes que yo necesito trabajar, no me interesa nada y empiezo a trabajar. Señores, esto es un delito si es que no estamos actualizando nuestros planes como corresponde en función de la última norma. En emergencia, y estamos ahorita en este proceso justamente de emergencia sanitaria, rigen las normas de seguridad contra el COVID-19. Ya hemos tenido una ampliación del tiempo de emergencia sanitaria. Inicialmente vencía el 7 de diciembre, pero sin embargo ya fue ampliado 3 meses más. Estamos hablando que vamos a tener enero, febrero, hasta marzo todavía el proceso de emergencia sanitaria, que no es lo mismo desde ya para aquellos que van entendiendo las terminologías, no es lo mismo que le podemos estar diciendo como cuarentena o como aislamiento desde casa, ¿no? No es lo mismo que emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria básicamente está orientado pues a los grupos de salud, a los centros de salud y a todo el proceso sanitario nacional. Los funcionarios, y ahí hablamos de los empleadores, podrían ser investigados por delitos al incumplir las normas contra el COVID-19. Hay dos delitos de por medio. El primer delito es el atentado contra las condiciones de seguridad y salud, al poner en riesgo la salud o la vida de los trabajadores, y también el segundo delito es por el incumplimiento de medidas sanitarias. Uno, ya sabemos que está vinculado al Código Penal, al artículo 168A, que tiene que ver justamente con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y es por eso que todo esto ha venido vinculado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso del incumplimiento de las medidas sanitarias, al no estar operando la organización en el cumplimiento de las medidas sanitarias que han sido dispuestas por el gobierno. Por ahí Janet nos dice, en caso de las personas con vulnerabilidad, ¿cuál sería la pregunta? Y Janet, discúlpame. Mientras que va lanzando la pregunta, vamos avanzando. Ok, entonces vamos a hablar de esta última normativa que se ha generado, que es la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. Dos artículos en específicos. A diferencia de la normativa anterior que lanzó más artículos, esta lanzó solamente dos. El primer artículo vinculado a la aprobación del documento técnico. ¿Qué es lo que aprueba? Los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
Desde ya les voy adelantando. Lo que vean de color anaranjado como texto son textos que se han modificado a raíz de la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Y el segundo artículo, para confirmar que se deroga la resolución ministerial 448-2020 MINSA. En otras palabras, le decimos adiós, le decimos chao a la 448-2020 MINSA. Claro que como ya les adelanté, todavía se conserva casi el 80 o 90% de este documento, pero para que no existan confusiones, porque entendamos que ha habido tantas normas, esta norma básicamente viene y golpea y chanca, digamos, encima de esta 448, y esta es la que en adelante va a tener la vigencia para todas las organizaciones. Janet dice que la empresa exija su reincorporación a su labor. Bastante, en eso hay que tener cuidado. Te comento un poco y te adelanto un poco porque también lo vamos a ver. Dentro de los lineamientos de prevención que tiene que ver con la reincorporación de personas de grupo de riesgo, ahora se ha condicionado y se ha adicionado el proceso de darle esta potestad de decisión al médico ocupacional. Si el médico ocupacional o el médico evaluador identifica que sí es viable que la persona del grupo de riesgo se reincorpore a la actividad de trabajo, entonces está dentro del lineamiento de la 972-2020 MINSA. ¿Ya? Entonces, esta 972-2020 no dice que las personas de riesgo no puedan laborar. Por ahí dejó una puerta abierta. La vamos a ver a más detalle cuando lleguemos a este punto. Ok, entonces vamos a hablar de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Para un tema de historial, iniciamos, claro que antes de esta hubo otra normativa, antes de esta mencionada hubo otra normativa, que era básicamente las medidas de seguridad previa donde se iniciaron todos los protocolos. De ahí empezó esta que fue los primeros lineamientos, la resolución ministerial 239-2020 MINSA, que por ahí alguno ya se acordará. Luego esta tuvo modificatorias a través de la resolución ministerial 265-2020 MINSA. Y luego se generó otra modificatoria con la resolución ministerial 283-2020 MINSA. Y luego se generó una derogación de la 283 con la 448-2020 MINSA. Y hoy en día, ¿cuál es la que tenemos? Porque toda esta le decimos adiós, ya no más, y nos quedamos con la resolución ministerial 972-2020 MINSA. ¿Por qué hago esta mención? Porque por ahí todavía sigo escuchando a algunos profesionales y los leo a través de redes que dicen que todavía las normas anteriores siguen vigentes y terminamos confundiendo a todas las personas que están tratando de emprender nuevamente su modificación de plan. La única que está vigente ahorita es la 972-2020 MINSA. Complementariamente a esta norma, entendamos que esta ha tenido un fe de ratas. Les explico de forma rápida para que tengan un conocimiento de cómo vamos a llevar este webinar, ¿ok? Lo que vean de color negro tiene que ver con la 239, lo que se ha mantenido a través de la 239. Lo que vean de color rojo ha tenido que ver con la 265. Lo que vean de color verde es lo que tiene que ver con la 283. Y lo que vean de color azul tiene que ver con la 448-2020 MINSA y tiene que ver también en color azul, de este tipo de color azul, con el decreto legislativo 1499, que también todavía está vigente. Y bueno, lo dije, lo que vean de color anaranjado tiene que ver con esta última norma. Lo que vean de color morado, que son unos 4 o 5 textos adicionales, los van a encontrar de color morado, que significa el fe de ratas a la 972. Tómenle, si pueden, hay un pantallazo a la norma para que se guíen un poco de los colores. Yo igual voy a ir explicando qué indica cada documento. El decreto legislativo 1499, ¿por qué lo menciono que todavía está vigente? Porque hay 4 puntos relacionados a seguridad y salud en el trabajo, de los cuales 2 son importantes dentro de este plan. Les comento de forma rapidísima porque el tema no está vinculado al decreto legislativo, pero tengo que mencionarlo. Este decreto legislativo 1499 nos habla de que se suspenden los exámenes médicos ocupacionales. Nos habla de que se aplaza también el tiempo para poder hacer las auditorías por auditor acreditados por el Ministerio de Trabajo y se da hasta 3 meses después para presentar los informes terminada la emergencia sanitaria. Hoy en día tenemos ampliación de la emergencia sanitaria hasta el mes de marzo 2021. ¿Ok? Son 2 vinculadas a exámenes médicos, a auditorías por auditor autorizado por el MINTRA y 2 que tienen que ver con el plan. Una, que habla sobre las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, que denota que van a ser de forma virtual. Tiene que ver con el plan, porque ahora todas las capacitaciones, inclusive las que obliga el plan, tienen que ser de forma virtual.
Y nos habla también de la ampliación de plazos de trabajo para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el caso de organizaciones de 20 trabajadores a más, y del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones de menos de 20 trabajadores. Nos dice que si es que no se pudiera, o sea, si no hay forma de realizar elecciones, se incrementará el plazo de mandato del comité o del supervisor hasta culminar la emergencia sanitaria. Para tener una idea, si es que mi comité tenía vigencia solo hasta este mes de diciembre y no puedo hacer elecciones porque de repente los tengo haciendo trabajo de remoto, no hay forma de hacer elecciones, X sean los motivos, entonces su mandato y se seguirá ampliando hasta el mes de marzo de 2021, que culmina la emergencia sanitaria. Esos puntos con el decreto legislativo. Ahora, sobre los lineamientos, ¿qué es lo principal? Los objetivos. El objetivo general no ha variado para nada. Se ha mantenido en todas estas normativas. ¿Cuál es el objetivo general de esos lineamientos? Establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2. Por ahí, con una norma se modificó que habían puesto solamente SARS-CoV, pero ya es 2, que tiene que ver con la enfermedad del COVID-19. Y los objetivos específicos sí han tenido una variación. El tercero, más que nada. El primero, establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia. Esta de aquí, voy a ir marcando para que me vayan entendiendo. Este primer objetivo tiene que ver con los procedimientos de prevención en el trabajo, que vamos a verlo más adelante. Hay 7 procedimientos. Establecer alineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. Esta de acá tiene que ver con las 4 consideraciones para el regreso y reincorporación al trabajo. Por ahí los que ya han estado vinculados un poco al plan se han dado cuenta que parte del cuerpo principal del plan está los 7 procedimientos de prevención y los 4 consideraciones de regreso y de reincorporación, que aquí es el cuerpo principal del plan. Y el tercer objetivo, que tiene que ver con los procesos de sostenibilidad. ¿Por qué hablamos de sostenibilidad? Por esas malas costumbres que tiene la organización de decir, ya hice esto, ya hice el otro, y ¿sabes qué? Me olvido ahora sí de todo esto en adelante, así que ya no digamos así, ya no doy alcohol en gel, ya no obligo o promuevo que se laven las manos, ya no renuevo señalización, ya no hago nada. Entonces la norma, dentro del objetivo del plan de vigilancia, pide que se garantice esa sostenibilidad, porque todavía no podemos y no debemos bajar la guardia. Garantizar las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del SARS-CoV-2. Esto ha cambiado. Lo primero que ha cambiado en el objetivo general es que ya no habla del COVID-19, habla directamente de exposición a SARS-CoV-2. Las primeras normas hablaban de exposición al COVID-19, eso ya se ha ido variando porque a lo que te expones es al virus, al SARS-CoV-2. Y esto también ya ha sido cambiado. Miren qué importante, qué es lo que está variando con la 972 en el objetivo específico, que ya se dieron cuenta, y bueno, ya lo sabíamos en realidad todos los que nos dedicábamos, pero lo deja claro incluso para las empresas que están iniciando actividad. El plan de vigilancia, por el mejor plan de vigilancia que tengan, no evita que exista la transmisibilidad del SARS-CoV-2. El plan de vigilancia no evita, para ser más claro, que exista contagio entre trabajadores. ¿Por qué se reemplaza ahora ese término? Reducir. El plan de vigilancia es netamente preventivo y la 972 ahora sí ya lo confirma de forma clara, reduce el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. No evita. No estamos en una realidad de decir, ya con el plan de vigilancia voy a evitar que se contagien, así que con eso me basta. No, no estamos en ese tipo de perspectiva. Y esto en adelante se mantiene. ¿Ok? Para que pueda entenderse. Muy bien, se mantiene. Ámbito de aplicación, que también ha habido variación. Las primeras normas nos hablaban de que el ámbito de aplicación era las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas, los servidores y funcionarios del sector público,
y nos hablaba del personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Esto viene desde las primeras normas. La primera norma ya está vinculada a esto. Las modificatorias que han venido adelante, por ejemplo, con la 448, dijo, ya no las personas naturales. Y por ahí algunos acordarán que hubo tanto conflicto de pensar la persona natural con negocio, la persona natural sin negocio, y después lanzaban una fe de rata porque se confundía. Fue todo un caos. Así que la 448 eliminó eso y solamente dijo las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. Y se olvidó de las naturales. El problema es que después ha venido complicaciones con las naturales. Y es por eso que nuevamente, con esta 972-2020 MINSA, ya no va a considerar eso. Y volvemos a considerar las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas. Entonces, nuevamente se activa y aplicable para personas naturales y de personas jurídicas. ¿Cómo sé si soy una persona jurídica? Acá les dejo el link, la clasificación industrial internacional uniforme, donde justamente se puede ver qué tipo de organizaciones son personas jurídicas. Ahora, las normas también nos hablaban del sector servidores y funcionarios del sector público. Por ahí alguien decía, no, no aplica a mí porque esto solamente es servidores y funcionarios. Yo soy una institución. Ah, ya, entonces perfecto. Esta ya no va y con la 972 se mantiene y se denota, aplica a entidades del sector público. Y no interesa si eres un servidor o un funcionario, como eres parte de la entidad del sector público, te corresponde tener tus lineamientos, tu plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Y el tercero, este sí se mantiene, personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Entonces, cualquier tipo de actividad que vayas a hacer, sea en el sector público o privado, ya estás obligado a estar dentro de esta tendencia de los lineamientos de prevención del COVID-19. Ok, hasta aquí siempre tengo el hábito de hacer preguntas más que nada para llamar su atención, porque vamos a entrar a partes, digamos, nuevas de la norma. ¿Cómo vamos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguno ya se durmió? ¿Alguno ya está con su café, como les había dicho? ¿Cómo vamos? Vamos a estar interactuando a través del chat, por si acaso. Por ahí Aníbal todavía vive, Marisol también. Ok, no se olviden, si hay alguna pregunta de preferencia de por medio de lo que vamos avanzando, sería excelente. Y si hay algo que yo no sé, les voy a decir no lo sé. Y si alguien del equipo o alguien del aula virtual lo sabe, le agradeceríamos para con tal de todos llevarnos un conocimiento genérico de todo el grupo, ¿no? Muy bien, entonces aquí les voy a pedir atención. Algunas definiciones operativas. No he considerado todas, he considerado básicamente las que han tenido modificación y las que son más relevantes para poder entender lo que continúa de este proceso, ¿ya? Al menos esta 972, lo voy a hablar en adelante como resumen 972, porque en realidad debería decirlo como resolución ministerial 972-2020 MINSA. En resumen voy a referirme a la 972. Ya. Florencia acaba de lanzar una pregunta que quería contestarla más adelante, pero creo que es una de las que más cuestión y más curiosidad genera. Miren, hasta que salió esta norma, yo era uno de los que dentro del proceso de interpretación, basado en la resolución ministerial 377-2020 MINSA, que como ustedes saben todavía esa también está vigente, yo entendía y yo también traducí, digamos, de esa forma, interpreté de esa forma, que los que ya habían tenido su plan basados en, en la resolución ministerial 448-2020 MINSA no tenían que hacer modificación de su plan, porque básicamente ellos ya empezaron su actividad económica. Eso fue lo que inicial. Y es más, porque la 377 también mencionaba de que solamente en caso de que hubiera cambios de la organización, empezaron una nueva actividad. Estas 377, lo adelanto a mencionar, menciona de que hay dos opciones o dos cualidades o dos escenarios en los cuales tendrías que actualizar tu plan de vigilancia. El primero es si es que estás empezando una nueva actividad económica que no era parte de los anteriores planes. Ejemplo, si tú estabas vinculado al sector de construcción y con los anteriores planes solamente tenías autorizado hacer procesos de excavación, pero no tenías aceptado hacer, por ejemplo, procesos de construcción de edificios. Lo estoy poniendo como ejemplo. Y con este nuevo plan,
como acaba de salir y vinculado de aquí en adelante están obligados y estás empezando una nueva actividad, entonces estarías obligado a cubrir tu nuevo plan o actualizar tu nuevo plan en función de esas nuevas actividades que estás iniciando. Lo otro es que esta 972 en realidad está vinculada y está orientada más para aquellas operaciones que están iniciando recién. Por ejemplo, cines, gimnasios y restaurantes con aumento de aforo, etc., etc., y todas las actividades que están empezando ahora. El otro escenario que menciona la 377 es si hay cambios en los procedimientos dentro del plan de vigilancia. Entonces, con consultas, y como les digo, ya para poder darles una respuesta ya legal, varios estudios de abogados ya han hecho una interpretación, digamos, centrada. Porque varios estudios de abogados han tenido diferentes formas también de interpretarlo, pero por consenso se ha llegado, y lo he podido visualizar también a través de redes, de que como se está cambiando, básicamente, parte de los procedimientos con la 972, por consecuencia, porque hay procedimientos que están variando, en realidad, en los parámetros y en las acciones a desarrollar. Entonces, como hay cambios en estos procedimientos de los planes anteriores, estamos obligados a que todos los planes basados en normas anteriores se tengan que actualizar a la 972-2020 MINSA. ¿Sí? Entonces, con eso contesto más preciso tu pregunta, Florencia. Algunas definiciones. La letra que ustedes ven tachada es porque ya no se habla de esta forma. Ahora es, letra naranjada es lo que trae esta nueva norma. Aislamiento en el ambiente comunitario y aislamiento hospitalario. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a este término? Es el procedimiento por el cual una persona considerada caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19 no requiere hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario solo si la vivienda tiene las condiciones para garantizar el aislamiento en una habitación con adecuada ventilación y no hay otras personas del grupo de riesgo en la familia. Importante también porque esto se ha venido gestionando a nivel nacional. Caso contrario, se le ofrecerá ser albergado en un centro de aislamiento temporal y seguimiento CATS. Los CATS pues son lugares donde se puede hacer justamente el aislamiento para no poder afectar a las personas o grupos de riesgo en las familias. Y la obligación de brindar estos CATS es justamente del Ministerio de Salud. O en este caso, otros ambientes similares que hagan de sus veces. Durante el aislamiento se le restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o centro de aislamiento por un lapso de 14 días. Este tiempo es clave, eso todavía continúa, los 14 días, contados a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso. En caso de infección asintomática, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos los 14 días, desde la fecha que se tomó la muestra de la prueba para el diagnóstico. Y en el caso del aislamiento hospitalario, bueno, esto sí es más común, procedimiento por el cual un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 es ubicado en área hospitalaria. Esta nueva norma nos trae también, ya lo acaban de leer, antes solamente hablábamos de caso sospechoso y caso confirmado. Ahora tenemos caso sospechoso, probable o confirmado. A ver, hay pregunta. Florencia nos dice, una pregunta más. Yo lo inscribí al correo del MINSA, pero no me emitió ningún documento. ¿O cómo debe ser esta inscripción? Ok, basado en la resolución 448-2020 MINSA, la inscripción era solamente enviando el correo electrónico y digamos así, la aprobación era automática. La única evidencia que tú tenías de haber aprobado o haber sido aprobado tu plan era ese correo que habías enviado. Con la 972, chao correo, ya no es válido solo el correo, ahora tienes que subirlo a la plataforma SysCovid. Allí tienes que subir tu plan de vigilancia según esta nueva normativa. Y esto ya después, desde que entró en vigencia esta norma en adelante, todos a través de la plataforma nuevamente. Alta epidemiológica, otro de los términos de esta nueva norma. Transcurrido 14 días, esto se agrega para el caso de COVID-19 leve. Luego de inicio de los síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado. Y para eso la norma anterior nos hablaba según el documento técnico prevención, diagnóstico, tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú. Y la pregunta de muchos, incluso los profesionales de la salud, cuando querían decir cuándo está de alta, se preguntaban, ¿y cuál es ese documento técnico y qué cosa dice? Entonces,
Ahora, esta norma ya da un poco más de especificación. Y dice, por lo menos 4 días asintomático, considerando la evolución clínica, considerando que el médico tratante podrá indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso. Entonces, definitivamente esto es más para el profesional de la salud. Sin embargo, ya da un poco más de claridad que simple y sencillamente decir, fíjate el otro documento, ¿no? Este término no ha variado, pero es considerado porque es parte de la evaluación de riesgo. Barrera física para el trabajo. Son los elementos que disminuyen el riesgo de contacto directo entre dos o más personas y que contribuye con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión. Y es por eso que en las actividades ahora vemos que ponen pues sus plásticos, sus micas, sus vidrios y todo lo demás. Otras definiciones, caso sospechoso. Como les decía, esto sí ha variado. En la norma anterior, el caso sospechoso era de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida por el CDC del Ministerio de Salud vigente. Eso era caso sospechoso en la norma anterior. En otras palabras, no te decía nada específico. Pero ahora te da un poco más de orientación para poder saber cuándo es un caso sospechoso. Ahora te dice, por eso está anaranjado, persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos. Primero, paciente con síntomas de afección respiratoria aguda, que presente tos, dolor de garganta y además uno más de los siguientes síntomas, como por ejemplo, malestar general, fiebre, cefalea, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, pérdida de gusto, pérdida del olfato. Y para el caso de pacientes con infección respiratoria aguda grave, esto se considerará infección respiratoria aguda grave con fiebre o temperatura mayor a 38 grados centígrados y tos, con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización. Lo que Georgina acaba de ponernos en el chat, y lo leo para mí para conocimiento de todos, y estoy más que seguro que muchos han encontrado con este tipo de criterios distintos. ¿Qué contradicción con esto nos dice con respecto al aislamiento social? Los epidemiológicos continúan diciendo que si los casos son asintomáticos, el aislamiento es 7 días. Esto era lo que nos decían las primeras normas. Y de un caso conocido IgG no se necesita aislar. Ya, perfecto. Esto es para atenciones directas ante un profesional de la salud. Entendamos que no hay ciencia cierta con respecto a esto. Las alertas epidemiológicas, por ejemplo, mensualmente estoy viendo que está habiendo variaciones, ¿correcto? Entonces, eso es más para una atención directa a persona o para el seguimiento de persona a persona. Esto que estamos revisando es un poco más para la orientación, por eso es que es lineamiento, orientación para el proceso de tratamiento en el trabajo. Definitivamente por eso, por estos motivos que menciona Georgina, es que es necesario y obligatorio, y lo vamos a ver más adelante, que dentro del acompañamiento de la implementación del plan exista un profesional de la salud. Porque esto no lo hace un ingeniero, esto no lo hace un higienista, esto no lo hace un abogado. Por más conocimiento que pueda tener de los temas de seguridad y salud, es necesario el acompañamiento de un profesional de la salud que pueda seguir haciendo seguimiento a medida que van saliendo las alertas epidemiológicas y cualquier otro estudio que se pueda seguir generando. ¿Correcto? Ahora, este término es completamente nuevo, el caso probable. ¿Quiénes cumplen con cualquiera de los siguientes criterios? Primero que nada, un caso sospechoso, como el que hemos mencionado del término anterior, con antecedentes epidemiológicos de contacto directo con un caso probable o confirmado o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos, los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado. 14 días previos al inicio de los síntomas. Seguimos manejando el día 14. El caso sospechoso, si es que en este caso cuenta con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos que sean sugestivos justamente al COVID-19. Y entre ellos tendremos la radiografía de tórax. Si se percatan, esto las normas anteriores no lo hablaban, pero a raíz de que han sido los exámenes complementarios que los profesionales de la salud han ido requiriendo para poder tener un poco de más información, entonces han generado ya incluso y se han, digamos así, adoptado por esta norma. Eh,
Entonces, la radiografía de tórax, las tomografías y las ecografías pulmonares. Persona con inicio reciente de anosmia, que en este caso tiene que ver con la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, en ausencia de cualquier otra causa identificada. Esto es un caso probable. Y ahora, ¿cuál es lo que nos trae con respecto a caso confirmado? ¿Cuál es un caso confirmado? Y el término específico ahora es sintomático de COVID-19. Entre ellos vamos a tener 3. Caso sospechoso probable con confirmación del laboratorio de infección por COVID-19 mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva. Algo interesante que básicamente va a ser el conflicto para muchas organizaciones y para muchos de los que hacen seguimiento, que pues, las pruebas rápidas, según esta actualización de norma, ya no van a ser utilizadas y ya no van a ser solicitadas básicamente dentro del proceso. Así que las pruebas rápidas tengan bastante control, ya no sería necesario hacer solicitud, porque basado en esta nueva norma ya no tendríamos que solicitar pruebas rápidas. Ahora solamente estamos hablando confirmación del laboratorio de infección por COVID-19 mediante prueba molecular para SARS-CoV-2 positiva, caso sospechoso probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2 y caso sospechoso probable con prueba serológica ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminescencia, bueno, y todos los términos que yo sí no los manejo a precisión. Pero para aquellos que se han dedicado un poco más a esto, nos estamos refiriendo a las 2 de tipo hisopado y a la de sangre. Gran dificultad y mucha realidad con lo que menciona Denise. Imagínense, no sé si Denise está de repente en Lima, imagínense cómo están ahorita las provincias, porque en realidad no cuentan con todos los tipos de pruebas que se está orientando con esta nueva modificatoria, ¿no? Me dice, pero actualmente los establecimientos de salud no cuentan con las pruebas diagnósticas y solo se tienen para las gestantes, nada más por ello, solo están manejando los diagnósticos de tratamientos por clínica, al menos donde estoy laborando. Sí, pues se viene dando esa forma. Es más, este tema que lo dimos hace una semana o 2 semanas, mencionaban también participantes que ya habían hecho su pedido de pruebas rápidas en gran cantidad. Y con esta norma, como les digo, se está sobreentendiendo que ya las pruebas rápidas no son parte del uso. A considerar, ¿no? Caso de infección asintomática de COVID-19. Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos de síntomas compatibles con COVID-19 con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica positiva o prueba serológica según las que hemos mencionado. O sea, ¿cuáles son se mantienen las 3 pruebas, ¿no? Las 2 de hisopado y la de sangre. Centro de trabajo. Este término sí me parece interesante porque, o esta actualización, porque deja más claro en función de quiénes van a requerir un profesional de la salud de qué tipo. Anteriormente, centro de trabajo decía lugar o lugares en el que anteriormente decía unidad productiva en el que se desarrolla la actividad laboral de una organización con presencia de trabajadores. Y se daba una idea por ahí, uno diciendo, oye, si mi empresa tiene 1000 trabajadores, pero solamente tengo 100, ¿qué me corresponde como profesional de la salud? Y la sacaba por los 1000 trabajadores en vez de por cuántos tenía en el centro de trabajo. Entonces, el centro de trabajo ahora dice lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral con presencia de trabajadores. Puedo tener 1000, pero mi seguimiento de profesional de la salud va a estar enfocado a la cantidad de trabajadores que tengo en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolla actividad laboral. Cuarentena. Acá sí el término cambió todo. Procedimiento por el cual se restringe el desplazamiento fuera de su vivienda a la persona o personas expuestas a un caso sospechoso, probable o confirmado, solamente con el hecho de estar expuestas por un lapso de 14 días. A partir del último día de exposición con el caso, independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio, bastante claro, independientemente del resultado de las pruebas de laboratorio, esto con el objetivo de disminuir la posibilidad de transmisión y monitorear la probable aparición de síntomas y asegurar la detección temprana de los casos. El proceso de cuarentena dentro de una organización se da
por el hecho de que haya sido expuesto a un caso sospechoso, probable o confirmado. Si estaba expuesto con personas que ni siquiera son sospechosos, sospechosos, probables o confirmados, no hay necesidad de hacer estos procesos de cuarentena. EPP. Lo he colocado, yo sé que todo el mundo sabe que es un EPP, es más, la norma anterior solamente decía equipo de protección personal, pero todos sabemos que es un EPP, pero nos deja esta nueva norma, nos enfoca o nos detalla más que es un EPP. Dispositivos, materiales, indumentaria de personal, que son destinados para que el trabajador pueda protegerse de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Y nos dice pues que los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo, como el control administrativo y ambiental. Aquellos que manejamos ya esto, pues sí, pues sabemos que es equipo de protección personal. El tema de contacto. Antes solamente se llamaba contacto cercano. El término ahora se llama contacto directo, ya no de cercano. Y este término ha ido variando también, ¿no? Incluye cualquiera de las siguientes situaciones. Una persona que estuvo a menos de 2 metros, 2 metros decía la 972. 1 metro es lo que menciona el FEDERATAS. Y era lógico también que pudiera ser 2 metros, cuando en realidad estás proponiendo las medidas de distanciamiento de 1,50 m, pues no. O sea, ¿cómo puedes decir contacto directo de 2 metros si estás diciendo que 1,50 m es la medida de separación? Entonces, esos 2 metros con el FEDERATAS ha sido cambiado a 1 metro de distancia de un caso sospechoso, probable o confirmado de la COVID-19. Durante al menos, y esto sí ya está basado en la norma internacional, durante al menos 15 minutos, en un periodo que abarca desde 2 días antes del inicio de los síntomas, o por casos de infección asintomática, desde 2 días antes de la toma de la muestra positiva, hasta el momento en el que el caso inicia el aislamiento. Y el caso B es cuando el personal de la salud que no ha usado equipo de protección personal, si es que alguien por ahí está en el área de salud, en este caso se refiere a que no ha usado el EPP o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse o desechar adecuadamente el EPP durante la evaluación de un caso confirmado del COVID-19. Entonces, no necesariamente acá tenga que haber pruebas de que tengas el proceso de COVID, sino habla del contacto directo. El término que se va a mantener de aquí en adelante, porque esto es lo que vamos a manejar ahora como grupo de riesgo. Con la 972, lo que se ha aclarado es que no decía con índice de masa corporal de 40. Con esta 972 se ha dejado claro ese punto. Y con la moradito, esta letra morada que ustedes pueden ver, es lo que ha salido con el FEDERATAS, o sea, la corrección a la resolución ministerial 972-2020 MINSA. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a grupos de riesgo? Conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor vulnerabilidad y de riesgo de complicaciones por la COVID-19. ¿Quiénes son todas esas que están con mayor riesgo? De frente, se definen como edad mayor a 65 años, comorbilidades como la hipertensión arterial, y con el FEDERATAS ha aumentado refractaria, en otras palabras, aquellas personas que tienen hipertensión arterial fuera de control. La diabetes, y considerada ahora sí en general, no ha habido una aclaración. La norma anterior hablaba de la diabetes mellitus, no, pero esta se mantiene, diabetes en general. Obesidad, y lo deja claro, con índice de masa corporal de 40 y se entiende que a más. Enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros. La norma anterior decía que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria a las luces de futuras evidencias. Ahora lo está dejando en el área especializada, establecidos en el documento normativo vigente del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, lo que conocemos como el CDC. Y aquí viene lo de las pruebas, ¿no? Lo que veníamos hablando. Ya la prueba rápida COVID-19 eliminado. Ahora se habla de las pruebas de diagnóstico para la COVID-19.
En teoría o en tema práctico, las pruebas rápidas ya no son parte del uso, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico para el COVID-19? Son aquellas pruebas que se realizan en un laboratorio con requerimientos específicos de metodología y uso de equipamiento y de reactivos a cargo de un personal entrenado para. Y tenemos tres. Detección del material genético del virus, detección del virus como entidad individual mediante la detección de antígenos virales y la detección de anticuerpos generados en el organismo huésped infectado. Perfecto. Son las tres que se vienen manejando. Dos que son de hisopado y una que directamente es sangre, ¿no? Esto también, el tema de los riesgos de exposición. Había una ligera variación con la 972. Primero, riesgo bajo de exposición. Nos dice que son los trabajadores con riesgo de exposición bajo, considerando aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que han estado infectadas con el SARS-CoV-2. Así como aquellos también que no se requiere que tengan contacto cercano frecuente. La norma anterior decía 1 metro. Esta nueva norma ha ampliado el espacio a 1,50 m de distancia con el público en general o en el que se puedan utilizar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. Entonces, por ejemplo, y esto lo hemos visto ahora en los bancos, ¿no? Antes era 1 metro, ahora se ha dado un poco más de holgura a 1,50 m y pueden colocar ahora las barreras, ¿no? Algunos están colocando las cintas para que no se acerquen, están colocando protectores de plástico, están colocando micas, acrílicos, etc, etc. Cualquier otro elemento que permita la barrera y al mismo tiempo tener este distanciamiento de 1,50 m. ¿Qué se considera como riesgo mediano de exposición? Los trabajadores con riesgo de exposición de riesgo mediano de exposición son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1,50 m con el público en general y que por las condiciones en las que realiza su trabajo, pues no puede establecer barreras físicas para el trabajo. ¿Qué actividades podrían estar acá? Por ejemplo, las actividades que hace un cosmetólogo, un barbero, un peluquero, un dentista, que difícilmente pues, puedes tener un nivel de no acercarte a 1,50 m porque tienes que estar directamente con la persona, ¿no? Entonces, para estas actividades se considerarían como riesgo mediano de exposición. ¿Cuáles son riesgo alto de exposición? Trabajo con riesgo potencial de exposición a casos. O sea, aquellos puestos que están, que hay potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Te habla directo de casos sospechosos confirmados, eso no ha habido variación, pero hoy día entendemos que los nuevos términos son caso sospechoso, caso probable y confirmado, ¿no? U otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. A los aerosoles nos referimos básicamente también a las gotículas en el ambiente. Y los riesgos muy altos de exposición, esto sí ha variado con la nueva norma, nos dice que los trabajos con riesgo, disculpen, trabajos con contacto, o sea, que tienen confirmados contactos con casos sospechosos y o confirmados de COVID-19 y que están expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Agrega esto durante los procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio, donde se hace manipulación de muestras de casos sospechosos o confirmados. Entonces, acá estaríamos hablando de las entidades de salud que están atendiendo los casos sospechosos y confirmados. Acá estaremos hablando de aquellos de repente profesionales de la salud que están haciendo seguimientos a casos sospechosos o confirmados, porque hay potencial. Y un término que asemeja a ello es el término trabajador. Si recuerdan, la 448 anterior, la norma anterior, hablaba de que todo aquello, sea de tu planilla, no sea de tu planilla, sea un practicante, sea un proveedor, contratista, visitante, si está dentro de tu instalación, estaba obligado a estar bajo tu control dentro del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Te lo decía a detalle. Ahora el término no es que haya variado, sino por el contrario te lo deja más simplificado. Entonces te dice, es toda persona natural, ahí no te interesa si es que tiene negocio o no negocio, persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, y ahí hablamos de que pueda ser de la planilla o pueda que no sea de una planilla, que da un trabajo pues para el empleador privado o para el Estado. O sea, cualquiera que entra a una instalación a hacer un trabajo
sea por contratos o no sea por contrato, ya está obligado y ya está dentro del término trabajador para este seguimiento del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Ok, lineamientos preliminares. Hasta aquí creo que les ha agotado un poco. Les dije que esta parte sí iba a ser un poco agotadora a la anterior, porque básicamente eran los términos y definiciones importantes. Ahora vamos a ver los cuerpos del plan de vigilancia. Entre ellos vamos a ver lineamientos preliminares antes del plan. De ahí vamos a ver los 7 procedimientos de prevención y vamos a ver los 4 consideraciones para regreso y reincorporación. Así que aquí les pido bastante atención. Lineamientos preliminares, tampoco ha habido mucha variación, ¿eh? Por ejemplo, esta no ha cambiado para nada, que nos dice que previo al inicio de labores, todo empleador está obligado a implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Acá antes había contradicción, ¿no? Por ahí decían evitar, la norma no evita, o disculpen, el plan de vigilancia no evita, por eso que dice que es preventivo. Y lo otro es que habían organizaciones que les aprobaban el plan, ya, mañana mismo vuelvan todos a trabajar, y no implementaban ni los alcohol en gel, ni los lavaderos, ni los desinfectantes de zapatos, nada, no implementaban nada. Entonces, la norma dentro de su lineamiento preliminar nos indica que hay que implementar primero las medidas que garanticen la seguridad y salud antes de que los trabajadores vuelvan como tema preventivo. En todo centro de trabajo o laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, que pueda ser propio o pueda ser subcontratado, este término también ha sido muy cuestionado últimamente. Algunos que desconocían en realidad cuál es el servicio. El servicio de seguridad y salud en el trabajo puede ser propio, puede ser subcontratado, por si acaso. Propio, hablamos de que puedas tener tu jefe, puedas tener tu médico u otros profesionales a tu planilla. Y cuando hablamos de servicio externo, es que puedas tenerlo, depende, con una empresa especializada, una consultora, etc, etc. Ambos es válido. La ley 29.783 es la que nos habla del servicio de SCT. Entonces, este servicio elabora el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y este debe ser remitido al comité de SCT o al supervisor de SCT. Comité de SCT para empresas de 20 trabajadores a más. Supervisor de SCT para empresas de menos de 20 trabajadores. Según lo que corresponda, para que dentro de un plazo máximo de 48 horas ellos puedan hacer la aprobación. Significa, se elabora el plan de vigilancia, se lo entrega al comité y este tiene 48 horas máximos para que pueda aprobarlo. Y luego de esta aprobación, con un acta de por medio, recién podremos hacer la subida a la plataforma SysCovid del Ministerio de Salud. Acá sí ha habido bastante masticada porque había bastante contradicción desde las normas anteriores e incluso ha habido un fe de rata de por medio para dejarlo clarísimo. Ya no habla de toda empresa, habla de todo empleador, porque puede existir una empresa incluso de un solo trabajador, las microempresas, ¿no? Entonces ya no habla de empresa, sino todo empleador, con hasta 4 trabajadores. Este 4 trabajadores ha sido dado ahora último con el fe de rata, porque si no había contradicción. Con hasta 4 trabajadores que no se encuentre incluida dentro del Decreto Supremo 00398 SA, para aquellos que no sepan de qué trata, aquí vamos a encontrar las actividades consideradas como alto riesgo. Aquellas actividades de alto riesgo que están obligadas a tener también seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en este decreto supremo. En el anexo 5 está enlistado todas las actividades consideradas como alto riesgo. Entonces, para darle una lectura más entendible, todo empleador con hasta 4 trabajadores que no se encuentre dentro de las actividades de alto riesgo, ya no es podrá cumplir. El término podrá cumplir, o sea, darte una opción ya no. Ahora cumple, o sea, de forma obligatoria, cumple con la obligación de registrar su plan mediante la lista de chequeo de vigilancia COVID-19 en los centros de trabajo con 1 a 4 trabajadores, que equivale al anexo 6. Al final de este webinar, antes de tomarnos nuestra fotito final, voy a compartir con ustedes en editable los anexos, ¿ya? Para que puedan tener también en editable los anexos. Entonces, de 1 a 4 trabajadores, aplica el anexo 6. ¿Sí? Así de sencillo, siempre y cuando no sean una actividad de alto riesgo.
Para todos los demás, le corresponde aplicar el anexo 4 y el anexo 5, si es que por ahí se genera la pregunta. Nos dice, el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe incluir una guía breve de acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2. Lo vamos a ver ahorita porque el 7.2 habla justamente de los 7 procedimientos de prevención del COVID-19 o de prevención del SARS-CoV-2. Los que serán detallados en la lista de chequeo básico de vigilancia, en este caso, anexo 5. ¿A quiénes les corresponde aplicar anexo 5? A aquellos que no sean de 1 a 4 trabajadores y que pudieran ser de alto riesgo o de bajo riesgo. O sea, todos los demás que no corresponda a esta de acá. Y adicional, la lista de chequeo de vigilancia podrá ser digitalizada por el centro laboral para su control. Esta parte definitivamente lo vamos a comprender, si por ahí tiene alguien una duda con estos puntos, lo vamos a comprender a la parte casi final, donde vamos a ver justamente los anexos y eso va a quedar más claro. El plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo debe especificar, y el formato también te lo da, el número de trabajadores, nómina de trabajadores, según el riesgo de exposición, si es muy alto, alto, mediano, bajo, las características de vigilancia, prevención y control por riesgo a exposición del SARS-CoV-2. Esto ya te lo da el formato, pero te lo dice también el lineamiento preliminar. Por ahí hubo una pregunta con respecto a esto, ¿no? El registro, de aquí en adelante, desde que entró en vigencia esta norma, el registro del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo será ante el Ministerio de Salud y se realiza a través del Sistema Integrado de Información para el COVID-19, el SIS-COVID-19. Acá les dejo el link también, al final también creo que les estoy dejando el link acceso directo con la imagen de pantalla. Entonces, por ahí me preguntaron, yo presenté mi plan basado en la 448 y solamente lo envié por correo. Perfecto. Eso fue para la actividad anterior. Ahora que estamos obligados a actualizar el plan y basado en la 972, todo es a través de la plataforma SIS-COVID. Para no cansarlos con este enorme, lo traduzco. Nos dice que en este caso existe Sensopas. Él sigue siendo el administrador de todos los planes de vigilancia a través del SIS-COVID. Si Sensopas, dentro de este proceso de administración, encuentra alguna inconformidad o desviación con los lineamientos básicos, si tiene que ver con temas de salud, informará al ente fiscalizador su salud. Si tiene que ver con temas laborales o de seguridad y salud, informará a SUNAFIL. Para el caso de organizaciones privadas. Y si es para el caso de instituciones públicas, será Servir, que es el ente fiscalizador en el Estado. Por eso que ahora se ha agregado Servir, ¿no? Y si es que hubiera desviaciones de controles en el tema medioambiental, de repente con los residuos biológicos, informará inmediatamente a OEFA también para sus procesos de fiscalización. Donde no existan, también funcionarán los gobiernos regionales para cumplir las funciones de fiscalización. Lo que se ha eliminado es los gobiernos locales. Ya ellos ya no tienen potestad. Pero algo importantísimo, a pesar de que se ha eliminado gobiernos locales, los gobiernos locales igual van a seguir pidiéndote tu plan de vigilancia dentro de la lógica, porque para que puedas iniciar te van a pedir tu licencia de funcionamiento y entre ellos están los permisos de que cumplas con los planes de vigilancia. Esto se ha venido dando y se sigue dando. O sea, a pesar de que la norma lo haya eliminado, en términos prácticos, un gobierno regional puede emitir una, ¿cómo le llaman a este documento interno? Circular, no. Ordenanza, puede emitir una ordenanza donde diga que todos los de la municipalidad, todas las empresas dentro de ese perímetro están obligados a tener su plan de vigilancia para poder operar. Entonces, lo mismo que nada, ¿no? La preferencia es que tengamos para todos ellos. Con respecto a la ficha 300, la vamos a ver, así que es parte del contexto, parte del curso. Y el último lineamiento preliminar nos dice que todo plan que sea recibido instancias mencionadas es un plan verificable y debe contener los 7 lineamientos básicos que resumen las actividades, acciones e intervenciones planteadas por el lugar de trabajo. ¿Cuáles son esos 7 lineamientos básicos? Los siguientes. Vamos a ir viendo uno por uno.
Los 7 lineamientos son limpieza y desinfección de los centros de trabajo, evaluación y condición de la salud previo al regreso y reincorporación al trabajo, lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, centro, acá me comió la N, medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal y vigilancia permanente de las comorbilidades relacionadas al trabajo. Vamos a ir viendo una por una. Florencia nos dice justo lo que había mencionado como 2 veces. Igual lo voy a volver a comentar. Me imagino que es porque alguien se acaban de comentar, se acaban de conectar recién. Inicialmente había una, digamos así, una interpretación de que con la 448 ya no era necesario. Sin embargo, ya muchos estudios de abogados han denotado que basados en la resolución ministerial 377-2020 MINSA, debido a que con esta resolución, la resolución ministerial 972-2020 MINSA, están variando los procedimientos, que justo vamos a ver en qué han variado los procedimientos. Acá justamente tiene que ver con los procedimientos. Y como están variando, estábamos obligados a actualizar nuevamente nuestros planes de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Sí? Entonces, si me escribí con la 448, ¿tengo que actualizar? Sí, porque los procedimientos están variando y dando cumplimiento a la resolución ministerial 377-2020 MINSA, porque están cambiando los procedimientos. Con respecto a limpieza y desinfección de los centros de trabajo, nos dice que aplica ambientes, mobiliarios, herramientas, equipos, vehículos, entre otras superficies inertes con la metodología y los procedimientos adecuados. Y nos dice y nos enfoca que la periodicidad, la frecuencia, las medidas de protección de los trabajadores y la capacitación y disponibilidad de las sustancias a emplear la debe determinar el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo o el que haga de sus veces. Aquí quiero hacer una acotación de una vez, antes que se me vaya de la mente. Entiéndase que estos son los lineamientos en los cuales yo voy a basar mi plan de vigilancia y lineamientos que inclusive los sectores van a tener que basarse para poder hacer los protocolos específicos de sector. Quiere decir que si ahora va a iniciar, por ejemplo, cines, está iniciando gimnasios, los procedimientos del sector para que estas actividades funcionen van a estar también enfocadas en estos mismos lineamientos. ¿Ok? 2. Evaluación de condición de salud previo al regreso y reincorporación al centro de trabajo. ¿Qué es lo principal aquí? Primero que nada, se va a tener que seguir considerando la identificación de riesgos de exposición. En las 4, bajo, medio, alto y muy alto. Se realizará la ficha sintomatológica, que en este caso está en el anexo 2, y esta lo confirma que podrá seguir siendo en medios digitales. Con respecto a la temperatura, ha habido variación. No se olviden que todo lo que está anaranjado es lo que ha variado con la nueva norma. Los controles de temperatura al momento de ingreso al centro de trabajo. ¿Se acuerdan que con la 448 mencionaba que para empresas de menos de 20 trabajadores no era obligatorio y era un contexto que se contradecía con los procedimientos de vigilancia permanente? Entonces, hoy en día, para evitar ya esa contradicción, todos tienen control de temperatura al momento del ingreso al centro de trabajo. Con respecto a la aplicación de pruebas de diagnóstico y para la vigilancia de la infección por SARS-CoV-2, según lo que mencionan las normas de MINSA, a puestos de trabajo, y estas solamente son a puestos de trabajo, alto o muy alto riesgo. Y estas deberán ser gestionadas por el empleador y registradas en el SISCOBIT. Repito, solo para actividades de riesgo, alto o muy alto riesgo. Lo que me han preguntado por acá en este punto siempre. ¿Eso significa que si yo soy de riesgo bajo o riesgo mediano, ya no tengo que hacer las pruebas de laboratorio o las pruebas de diagnóstico? En realidad no, le corresponde solamente las actividades de alto o muy alto riesgo. Y para las actividades de mediano y bajo riesgo, que es la pregunta principal aquí, la aplicación de las pruebas de laboratorio diagnósticas y para la vigilancia de infección por SARS-CoV-2 no son obligatorias y son únicamente para aquellos trabajadores que presenten síntomas compatibles con la COVID-19 o es contacto directo en un caso confirmado. Me está diciendo aquí una especificación de que si yo soy una actividad de bajo o mediano riesgo, ¿cuáles son las cualidades para yo hacer mis pruebas de diagnóstico? Y la pregunta que por ahí también varias veces me han hecho,
pero ¿puedo seguir haciendo pruebas rápidas entonces a mis demás trabajadores? Sí, claro que sí puedes, porque la norma no te cohíbe hacerlas. Claro que va a depender mucho también del criterio del profesional de la salud, si de verdad le da un indicador certero, por lo menos estimado, pero sí las puedes hacer. Pero tu obligación ahí será el únicamente cuando aquellos trabajadores presenten síntomas compatibles para el tema de diagnóstico, no pruebas rápidas, temas de diagnóstico, síntomas compatibles por la COVID-19 o contacto directo de un caso confirmado. ¿Okay? Otro punto adicional, o otro punto que se ha adicionado, no deben realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio para definir el alta del paciente. Y por ahí ya muchos lo saben, ¿no? Si le haces una prueba, pues a alguien que ha tenido el SARS-CoV-2 le va a volver a salir positivo, digámoslo de esta forma, ¿no? El caso sospechoso será derivado a un establecimiento de salud. Y hay por ahí uno o dos puntos que ya no son muy considerados, ¿no? Con respecto al lavado y desinfección de manos, acá no hemos tenido variación con este procedimiento. Por ahí la pregunta era, ¿varió entonces mi procedimiento basado en la 448 con la 972? Como ven, ya varió. Solamente el procedimiento de 2 ha variado. Ya hasta ahí tenemos una obligación de actualización de todos estos procedimientos. Lavado y desinfección de manos no ha variado. Lo sigue diciendo que hay que asegurar la cantidad y ubicación de lavaderos de manos, asegurar jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla, alcohol gel o líquido, ubicar los lavaderos con dispensador al ingreso al centro de trabajo, lavarse las manos previo al inicio de la actividad laboral, en lo posible evitar el contacto de manos con los grifos o las manijas. Como les dije, acá en Perú estábamos tan modernos que se inventaron inmediatamente todos los de pedal, ¿no? Un negocio redondo por ese lado. Carteles en la parte superior de los lavaderos con los métodos correctos de lavado, y se debe tener en cuenta que el uso de alcohol en gel líquido no reemplaza el lavado de manos. El lineamiento no lo menciona, pero yo aprovecho a comentarlo. Normalmente cuando tú compras un alcohol o compras alcohol, ¿en qué grado te viene? ¿O de qué grado es normalmente el alcohol que compras? Los leo a través del chat, como para ir un poquito relax. ¿De qué porcentaje de concentración es el alcohol que normalmente compramos? 96%, efectivamente. Hace unas semanas atrás, semanas atrás, ha habido una recomendación por parte del MINSA, que ya Janet lo acaba de mencionar. El alcohol en 96% o 96% de concentración es ligeramente dañino para nuestra piel, ¿ya? Entonces, por ahí algunos exageraban y decían, te borran las huellas digitales. Una vez me pasó y me dijeron eso, ¿no? Entonces se recomienda que para que se pueda hacer este tema de desinfección de manos, se utilice entre 60 y 80 el grado de concentración de alcohol. La recomendación del MINSA fue entre 60 y 80. Y por eso que el término ahora utilizado es la media, ¿no? 70. Y se recomienda ahora que se pueda hacer la mezcla con agua. Hay una proporción, no la recuerdo en este momento, pero hay una proporción. Si alguien la sabe, la lanza al chat. No sé, me acuerdo si es por 2 de agua o 3 de agua, pero que te permite justamente variar esa concentración del alcohol del 96% a por lo menos 70, y ahí sí puedas utilizarlo para tu desinfección constante de manos. No utilicemos el alcohol puro porque ya el MINSA por ahí lanzó de que no es recomendado el 96% de concentración. Pero se puede bajar a 70, sí, como les digo, hay una mezcla para poder bajar el alcohol con agua. No recuerdo, por eso si alguien la encuentra, la lanza al chat, si es con 2 o 3 porciones de agua. O sea, ¿con qué lo bajas? Con agua, no lo bajas con otro producto más que con agua. Algunos son adulterados con agua, sí, pues entonces inconscientemente en ese proceso de adulteración te han estado cuidando la salud. Sí, de preferencia que sea agua destilada o similar, ¿no? Para hacer que te pongan agua contaminada. Entonces, no se olviden, por recomendación con el MISA, al 70% el uso de alcohol. Ahora, con respecto a la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, aquellos que están en su compu, porque veo que ya por ahí están con la curiosidad, yo les agradecería para conocimiento de todos que puedan lanzar la fórmula. Va a depender mucho de 300 mililitros, pero ¿para cuánto de alcohol, no? Hay si es que al final nos damos unos minutitos, lo busco al toque, pero si alguien por ahí nos ayuda con ello, para que todos manejemos esa información, de con cuánto de medida podemos bajar el grado de concentración de alcohol.
A ver, confirmamos. Cintia y Denise que ya por ahí lanzaron. El término entonces sería que por cada litro de alcohol 96% con 300 mililitros de agua podemos bajarlo a un promedio de 70 grados. Eso es lo que mencionan. Me ponen sí, ok. Ya, listo. Entonces, eso es lo que equivale. Estamos hablando entonces de más o menos 300 mililitros por cada litro. Sería más o menos un tercio, ¿sí? Más o menos un tercio de, de agua. Ok. Esto lo he mencionado como algo adicional porque esto se da en la realidad. No es parte de los lineamientos, bastante cuidado, no es parte del tema del lineamiento, sino que lo he querido mencionar porque es más como un tema de cultura. La referencia, por ahí Aníbal nos dice, pongamos en el Google directo comunicado de MINSA con respecto a la concentración de alcohol y les va a salir directamente el comunicado. Sensibilización, este es el lineamiento. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Brindar información sobre el COVID-19 y ahora ya no nos habla de medios de protección laboral, sino nos dice las medidas de disminución del riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Se dan cuenta que la mayoría de modificaciones de los procedimientos es que ya no es tema de evitar, o sea, que el plan no evita, el plan no protege al 100%, sino que buscamos reducir o disminuir el riesgo. Capacitación, influir el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y higiene de manos, la importancia de reportar tempranamente la presencia de la sintomatología del COVID-19. Esto se aumenta, según la 972. Y el autorreporte de casos intradomiciliarios o intrafamiliar del COVID-19 contestado por el profesional de la salud. Entonces, como un plus más, también promover, pues, ¿no? Con el proceso de sensibilización cuando ha habido casos intradomiciliarios. De repente, tú como trabajador no estás como sospechoso, pero por ahí informar al profesional de la salud, pues que de repente mi hijita, mi sobrina, mi cuñada, mi prima, que por ahí hemos tenido contacto, tenía COVID-19, para que el médico, el profesional de la salud, según corresponde a la organización, pueda hacer el seguimiento. Medidas preventivas para evitar. Evitar se va, el plan no evita, reduce el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Dentro del centro de trabajo, en la comunidad y en el hogar. Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación, esto es agregado, lo que está anaranjado es agregado, discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19. Esto es practiquísimo y muy realista de sensibilizar a los trabajadores, porque cuando alguien se enfermó del SARS-CoV-2, no te imaginas, piensan que la persona te va a contagiar con la mirada. Entonces, hay que sensibilizar adecuadamente con respecto a ello. 5. Medidas preventivas colectivas. ¿Qué ha variado aquí? Que ahora hablamos de los ambientes ventilados de distanciamiento de al menos 1,50 m. Ya no hablamos de 1 metro, sino de 1,50 m entre trabajadores. ¿Qué más? Esto se mantiene. Uso permanente de protector respiratorio, respeto a los turnos y distancia de al menos 2 metros en comedor. Esto varió en la norma anterior, en la 448 se mencionó esto. ¿Por qué? Porque era ilógico mantener una distancia de 1 metro cuando al momento que vas a comer te quitas la mascarilla de respirador y estás más vulnerable. Por eso que debe haber una distancia en los comedores de al menos 2 metros, porque se requiere mayor distanciamiento para cuando te quitas las mascarillas. Reuniones de trabajo y capacitaciones virtuales. Las capacitaciones, ¿por qué está de este color? Porque se refiere al decreto legislativo 1499, ¿no? Toda capacitación virtual. Disculpen, las barreras físicas en puestos de atención al cliente, el distanciamiento entre camas no menor y se elimina 1,50 m, porque incluso cuando duermes, también te quitas la mascarilla. Por eso que 1,50 m era muy poquísimo. Ahora, con esta 972, 2 metros. Aquellos que tienen campamento, aquellos que tienen albergues, ¿correcto? O estén vinculados a ese tipo de actividad, ya entre camas el distanciamiento no es 1,50 m, sino 2 metros. ¿Por qué te quitas la mascarilla? Pues para dormir. Limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar al centro de trabajo, espacios específicos para reducir sólidos de material preventivo COVID-19, los materiales biológicos utilizados, ¿no? Por proceso de bioseguridad, no se debe postergar el uso de descanso pre y postnatal.
Eso también nos lo dice la norma. No lo he puesto aquí, pero sin embargo la norma también nos hablaba de que debemos promover de que preferencias se utilicen, o casi ya obligatorio, que se empiecen a utilizar los marcadores de proximidad y dejar de utilizar los marcadores de dactilares. Punto importante que de la norma anterior también nos lo dejó claro, es que están prohibidos, el MINSA lo mencionó, están prohibido el uso de rociadores de productos químicos sobre la persona. Esas cabinas que en un momento se inventaron con temas de innovación que proyectaban productos químicos hacia la persona, eso está prohibido, ¿no? Porque pudiera generar alguna enfermedad por dermatitis o cualquier otro por el tema de inhalación de gases. Cintia nos acaba de confirmar. Perfecto, Cintia. Esa es la que yo me acordaba un poquito más. A ver, 750 mililitros de alcohol al 96% con 250 mililitros de agua destilada te permiten variar la concentración de 96 a 70, aproximadamente a 70 grados de concentración de alcohol, que según el MINSA es lo más recomendado para hacer desinfección de las manos o hacia la piel. ¿Correcto? 96% no es muy adecuado porque es demasiado fuerte. Gracias, Cintia. Ahí buen complemento. Seis, medidas de protección personal. Y aquí esto tampoco ha variado, nos dice que hay que seguir manteniendo la disponibilidad de equipos de protección, el inventario, la ubicación, las medidas para el uso correcto obligatorio. Los trabajadores de mediano riesgo deben utilizar mascarillas quirúrgicas, mediano riesgo, y los de bajo riesgo, mascarillas comunitarias como mínimo estándar de protección. Puedes utilizar algo mayor, pero lo mínimo es esto. Y te dice que también el empleador está obligado pues, a proporcionar al menos 3 unidades de estas mascarillas para que puedan ser cambiadas y lavadas diariamente. Eso se sigue manteniendo. Y aquí hemos tenido otro procedimiento que ha variado, el de vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo. Se agrega, el empleador vigila permanentemente la salud de los trabajadores durante la emergencia sanitaria nacional. Esta ya fue ampliada hasta el mes de marzo de 2021. Control de temperatura al ingresar, corporal al ingresar. Y aquí nos agrega esto, porque, seamos sinceros, decían que control de temperatura, pero cuando usted va a un centro comercial o a una empresa, el control de temperatura es un saludo a la bandera, ¿no? Ya se convirtió en un saludo a la bandera. Entonces, este procedimiento ahora obliga de que sea por una persona que ha sido capacitada y la cual debe ser tomada en la zona frontal o temporal de cada trabajador. Seguimiento al trabajador que marque más de 37.5 grados. Esto continúa y desde la norma anterior se entendió pues porque aquellos que son profesionales de la salud saben de que hay un grado pues de margen, más o menos de 0.5 en distintas marcas de termómetros, pues, ¿no? Entonces no podríamos definir que la lectura real es 37.5 o antes que era 38 el vínculo, no podemos decir que de frente era 38, ¿no? Entonces de 37.5 ya es un indicador. ¿Indicador para qué? Para que exista una evaluación médica y este deberá retornar a su domicilio para aislamiento domiciliario. Basta con que tenga 37.5, aislamiento inmediatamente. El uso de guantes quirúrgicos tampoco reemplaza el lavado de... No, para nada. Es más, se prohibió el uso de los guantes para contacto, dependiendo para qué, ¿no? Si es en alimentos, sí estás obligado, pero dependiendo para qué. Se prohibió, ¿por qué? Porque el guante, por el contrario, más bien adhiere más lo que puedas estar teniendo contacto constante. O sea, se volvía un elemento de foco de contagio más que de preventivo, más que de prevención. En cambio, la mano te la lavas, te desinfectas y es mucho mejor. Y lo adecuado aquí no se olviden, lo principal es el lavado. El uso de alcohol y todo lo demás no reemplaza el lavado. ¿Qué se agrega? Y se debe gestionar el tratamiento y seguimiento correspondiente. Comunicar a la autoridad de salud, y acá agrega, el personal de SST
debe hacer seguimiento de remoto de la ficha F300 del SysCovid para solicitar permiso. La ficha F300 es un elemento que está definitivamente en SysCovid. Hay que solicitar los permisos para los profesionales de la salud de las empresas y que también te permite hacer el seguimiento de las altas. Entonces es un formato con el cual básicamente se va a hacer seguimiento trabajador por trabajador dentro del SysCovid, ¿no? Incluir medidas de salud mental para conservar el clima laboral. Esto sí se mantiene. Entonces, la pregunta con la que me iniciamos este de los 7 procedimientos. ¿Debo cambiar mi plan basado en la 448? Si se percatan, el procedimiento 2 ha variado bastante. El procedimiento 4 ha variado bastante. El procedimiento 7 ha variado bastante y el 5 ha variado en algo, ¿no? Entonces, significa que sí, pues han variado los procedimientos de prevención. Entonces, habría que actualizar nuestros planes. Y acá también ha habido pequeñas variaciones en las consideraciones para regreso y reincorporación al trabajo. Acá son 4. También ha habido un poco de variación. Y Denise, ¿podría responder mi interrogante sobre el periodo vacacional? Periodo vacacional, tu consulta acá. Y el periodo vacacional es cierto que ha quedado suspendido de este año y con probabilidad del próximo año también para trabajar en el MINSA. Tu pregunta no la podría contestar Denise porque la desconozco, no sé cómo está el tema de periodo vacacional. No es una norma que haya revisado. No podría contestar tu pregunta. Si alguien que está dentro del sector de salud lo sepa, por favor, apoyémonos a poder contestar la pregunta de Denise. Me gustaría mucho que todos puedan tener la respuesta a aquellas dudas. Yo la desconozco, no estoy vinculado al tema de los periodos vacacionales. Ok, entonces, aquí vienen las siguientes preguntas, ¿no? Tengo que volver a mi actividad de trabajo. Tengo que reincorporarme porque de repente estuve en contacto básicamente tuve el SARS-CoV-2, ¿sí? O de repente soy grupo de riesgo o hacía una actividad de alto riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Son 4 procedimientos. Proceso para regreso al trabajo, el proceso para la reincorporación al trabajo y también 2 más, revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajos con riesgo crítico según puesto de trabajo. Y tendremos el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Entonces, proceso para regreso al trabajo. Se establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19, ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID-19. ¿Cuál es el proceso o procedimiento aquí? Estos casos regresan de forma automática laboral. Para entenderlo de forma práctica. Imagínense, en mi caso, yo no he tenido el SARS-CoV-2 o el COVID-19 para nada. Ni siquiera he sido sospechoso y ni siquiera he tenido contacto ni nada por el estilo. Estoy limpio, no me he enfermado para nada del COVID-19. Si me dicen que mañana regreso a trabajar, en caso hipotético, mi regreso es automático. No hay un chequeo de por medio y nada por el estilo. Puede que por ahí las tomas de temperaturas o pruebas básicas, pero mi proceso de regreso es inmediato, es automático. Lo que cambia, y acá sí hemos tenido también variación en este procedimiento, es el proceso para reincorporación al trabajo. Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19, emitido por el MINSA, emitido por IAFAS, emitido por una EPS o por el médico tratante o el médico ocupacional. Acá se abren las puertas. A través de, y ahí viene el formulario que mencionaban, que está dentro del SysCovid, a través del formato de alta de la ficha F300 del SysCovid. Para esto, definitivamente, han tenido que haber solicitado primero los permisos para sus profesionales de la salud. Luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19 o de haber sido contacto directo de un caso y cumplido el aislamiento respectivo. Y aquí vienen casos. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, el alta le será dada en 14 días después. 14, el punto es clave, por ahí me mencionaban de los 7 días, ¿no? No, acá ya todo el alta le será dada los 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere definitivamente una nueva prueba molecular para poder emitir el alta del paciente, porque va a volver a salir positiva, ¿no? Bastaría con los 14 días.
El segundo caso, para el caso de los pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID-19 que presentan síntomas, el alta les será dada a los 14 días después del inicio de los síntomas y se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse, y la palabra es agregado, excepcionalmente, según la evaluación del médico tratante debidamente certificado. De repente tuvo una complicación, un proceso que requiere recuperación adicional, algunas sospechas de repente de reinfección, no lo sé, que ahora se pueden dar. Entonces, excepcionalmente pudiera ser ampliado estos 14 días para aquellos que presentaron síntomas. Y en el caso de los pacientes moderados o graves que fueron hospitalizados con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta la establece el médico tratante, que puede ser de cualquier centro de salud, y acá lo mencionamos, puede ser MINSA y AFAS, la misma EPF, el médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada por el área de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a las normas vigentes. Eso sí se mantiene. Entonces acá hemos tenido también variación. Este procedimiento no varía, el de revisión y de reforzamiento. Nos dice que debido a la duración de la cuarentena, será necesario brindar revisión, actualización o refuerzo de procedimientos técnicos a los riesgos, y estos pueden darse de forma presencial o se pueden dar de forma virtual. De ser el caso, hay que asegurarse de capacitar en el uso del equipo y herramientas peligrosas. Resumen inmediato de esto. Si tu actividad de trabajo era de alto riesgo, de repente manipulabas equipos de alto riesgo, si has estado en cuarentena y no has estado yendo a tu actividad de trabajo normal, lo más probable es que hayas perdido la habilidad de poder manipular esos equipos de alto riesgo. Entonces, la organización dice que primero, antes de que vuelva a su actividad directa, debe cerciorarse de que tiene o ha recuperado esa habilidad o esos conocimientos. Básicamente a eso se refiere este procedimiento. Y acá está el otro procedimiento que sí ha variado bastante, que por ahí me preguntaban, ¿y ahora qué hacemos con los factores, los que son de grupo de riesgo? Acá está. La información clínica debe ser valorado por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores con el fin de disponer o trabajo remoto, o semipresencial, o presencial de los trabajadores con factores de riesgo. La norma te lo deja a las 3 disposiciones, pero va a depender del médico a cargo de la vigilancia de la salud. Y nos dan nuevas opciones. Las personas que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo que hemos visto en la parte inicial realizan prioritariamente trabajo remoto. Esa es la prioridad. Los trabajadores, lo que la norma anterior no nos decía eso, pues nos decía que los de grupo de riesgo no podían trabajar hasta que termine la emergencia sanitaria. Eso es lo que decía la norma anterior. Ahora es prioritariamente trabajo de remoto y nos dice que si los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo de exposición, que soliciten regresar o reincorporarse, pasarán una evaluación individualizada por el médico ocupacional, luego de la cual el trabajador firmará una especie así como la declaración que se manejaba antes, ahora le llama acta, ¿no? Firmará un acta en la que se deja constancia de haber recibido información de todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación. La famosa deslindación de responsabilidad. En el caso de trabajadores que se encuentren en el estado de gestación y presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional va a tener que determinar si puede permanecer o no puede permanecer en el trabajo. Igual, potestad al médico ocupacional. Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado la COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo, aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en el presente documento, siempre y cuando el médico, importantísimo a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores, lo apruebe o hasta tener una nueva información. Entonces, ya no hay una prohibición de que puedan regresar, pero queda a evaluación y a criterio del médico tratante. Acá viene la prueba de rigor para los profesionales de la salud, pues, ¿no? Disposiciones complementarias. Acá no vamos a perder mucho tiempo porque eso es práctico. Nos dice que se puede, según la norma, al plan también podemos emplear o adicionar otros lineamientos específicos para la COVID-19 que se puedan generar en el sector económico. En otras palabras, si armo mi plan de vigilancia hoy en día
por primera vez quizás o voy a actualizarlo, puedo considerar directamente todos estos lineamientos y adicionalmente puedo emplear también los lineamientos o los protocolos generados por mi sector económico. De repente soy gimnasio, hago mi plan basado en la 972 y apenas sale el protocolo del sector para gimnasios, también lo voy a tener que considerar en mi plan, ¿no? Eso es lo que te dice. Importante porque el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo debe contener las medidas para implementar respecto a practicantes, visitas, proveedores, y esto debe ser asumido en su integridad por el empleador como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo aquel que tenga vínculo laboral o no tenga vínculo laboral, que esté brindando un servicio dentro de un centro de trabajo, es obligación del empleador que contrata. Formatos. Anexo 1. ¿Qué ha variado? Que ya no hablamos profesional de la salud del centro de trabajo, o disculpen, del servicio de seguridad y salud de trabajo, por tamaño de empresa, sino por el centro de trabajo. Qué gran alivio, ¿no? Lo que les venía mencionando. Si tenías una organización que por empresa tenía 500 trabajadores, por ahí uno se asustaba y decía, uy, 500, me corresponde tener un médico y me corresponde tener una licenciada en enfermería. Solo para el tema de vigilancia del COVID-19. Pero no, pues tienes 500 trabajadores y de repente solamente tienes 50 trabajadores haciendo actividad de trabajo en un centro de trabajo. Ah, ya, perfecto. Entonces, a pesar de que tu empresa tenga 500, pero en el centro de trabajo tengas 50, aplicará responsabilidades del empleador y de un profesional de la salud. Eso es un gran alivio para organizaciones que no todo su personal está haciendo trabajo presencial, ¿no? ¿Qué nos habla acá? Los centros de trabajo, tipo 1, en este caso no incluidos en el Decreto Supremo 003/98-CA, como lo habíamos mencionado, se refiere a los que no realicen actividades de alto riesgo. Si tiene de 5 a 20 trabajadores, hay responsabilidades del empleador y hay acompañamiento de un profesional de la salud. Que como requerimiento mínimo, pues te pide que este profesional de la salud tenga capacitación por algún instituto de educación o el que haga de sus veces. Para el caso de tipo 2, y acá sí están incluidas hasta 20 trabajadores, aquellos que sí realicen actividades de alto riesgo, o sea, incluidos en el Decreto Supremo 003/98-SA. ¿Qué cosa habrá acá? Igual, acompañamiento del empleador y acompañamiento también de un profesional de la salud, pero aquí con capacitación universitaria, como que va aumentando ya un poco el nivel. En los centros de trabajo tipo 3, requieres, y acá sí no interesa si eres de alto riesgo o no, acá tengas más de 21 a 50, ya estás en este grupo. Responsabilidades del empleador y acompañamiento de un profesional de la salud. Y este profesional de la salud en el tipo 3 mínimo debe tener una maestría, nos menciona la norma, y mínimo deberá estar 12 horas semanales. Para el tipo 1 y tipo 2 no había un tiempo mínimo, bastaría con el acompañamiento, el asesoramiento. Pero para el tipo 3 sí, ya te obliga a que el profesional de la salud esté como mínimo 12 horas a la semana. Para centros de trabajo tipo 4, de 51 a 100, hay responsabilidades del empleador y acá ya se requiere la presencia de una licenciada en enfermería. Y está licenciada en enfermería para tipo 4 con mínimo 18 horas semanales de acompañamiento. Para el tipo 5, de 101 a 500 trabajadores, responsabilidades del empleador, acompañamiento de una licenciada en enfermería y acompañamiento de un médico ocupacional. Y en este caso, para ambos, para la enfermera y para la licenciada, un mínimo de 18 horas de trabajo a la semana. Y para más de 500 trabajadores, que es el tipo 6, responsabilidades del empleador, acompañamiento de una licenciada en enfermería y acompañamiento de un médico ocupacional. En este caso, para ambos, 36 horas como mínimo a la semana. Por aquí lo coloco, el de aquí 36 horas como mínimo a la semana, el de aquí 18 horas como mínimo a la semana, por un tema de recordatorio. El de tipo 4 también 18 horas a la semana. El de tipo 3, 12 horas a la semana, como mínimo. No es máximo, es el mínimo. Y para acá no, pues no te pide hora mínima.
El anexo 2, la ficha sintomatológica, como le dije, también se los voy a pasar para que lo puedan tener en editable. El anexo 3 tiene que ver con los riesgos medianos, los equipos de protección obligatorios por riesgo de exposición. Pero también te indica ahora la tabla, y lo decía de la norma anterior, los equipos complementarios o condicionales, ¿no? Yo puedo definir que de repente mi actividad es de bajo riesgo y lo mínimo obligatorio es una mascarilla comunitaria, pero de repente porque es construcción, reúno gente muy cercano a 9 personas siempre. Entonces necesitaré complementariamente tener una protección adicional, ¿no? No es parte de la actividad normal, pero sí complementaria. O de repente lo voy a trasladar con otros trabajadores en un bus. Ah, no, entonces dentro del trabajo de bus, una careta facial de forma condicional. Entonces, para eso no tenemos esa tablita. Si soy una organización que tiene más de 5 trabajadores, sin interesar el nivel de riesgo, voy a utilizar estas dos plantillas, el anexo 4 y el anexo 5. El anexo 5 es la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, donde te pide los datos de la empresa, razón social, RUC, te pide los datos del lugar del trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, te pide la nómina de los trabajadores por riesgo de exposición, te pide las responsabilidades para el cumplimiento del plan, el presupuesto y el proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, procedimientos para regreso y reincorporación al trabajo. Estos procedimientos para regreso y reincorporación al trabajo, y te pide un flujograma, se refieren a las cuatro consideraciones en función de cada organización. La lista de chequeo, el checklist de vigilancia, es este de acá, ¿sí? El anexo 4. Esta es la lista de chequeo, que bastante claro dice detallar en los espacios. Significa que esos 7 procedimientos se complementan en esta lista de chequeo. ¿Ok? Y por último, la constancia, pues, o el documento de aprobación del comité, porque ese se entiende que es para organizaciones de 20 a más del comité, y si tiene de 5 a 20, o de 5 a 19, disculpen, te correspondería el acta por el supervisor de SCT, ¿no? De aprobación del plan de vigilancia. Y si eres una organización pues de 1 a 4 trabajadores y de bajo riesgo, te corresponde este formato simplificado. Datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, nómina de trabajadores, lista de chequeo, una lista bien resumida en la cual pudiera seguir agregando también las consideraciones de los procedimientos de prevención del COVID-19. Ahí por ahí agregando poco a poco. Pero esto es reducido, es mínimo. Estos formatos, como se los voy a pasar a través del chat y a través también para que lo compartan a través del grupo de WhatsApp entre ustedes. ¿Cuál es el proceso a seguir? Aquí interactúa el Ejecutivo, la organización, el Ministerio de la Salud y también el Censopas con la 377-2020, ¿no? El Ejecutivo publica todos los reinicios de las actividades. Los sectores publican los protocolos específicos por sector o por actividad. Y a la organización con respecto a ello le corresponde ahora elaborar el plan basados en la resolución ministerial 972-2020 MINSA. Yo ya tenía mi plan. Como han variado los procedimientos, nos toca actualizar nuestros planes anteriores a esta resolución ministerial 972-2020 MINSA. El proceso de que se apruebe el plan dentro de las 48 horas, no se olviden, por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. Se presenta luego por la organización el plan. ¿Dónde se presenta? Ya no por correo electrónico, como era el plan anterior, sino ahora el empleador debe registrar su plan a través del Sistema Integrado de Información para COVID-19, el SIS-COVID. ¿Qué cosa hace el Ministerio de Salud? Pues una vez que revise el plan, procede a la aprobación y todo se da a través de la plataforma. La empresa luego de esta aprobación reinicia sus labores sin olvidarse que basado en la 377-2020 MINSA está obligado que dentro de las 24 horas tenga que remitir una copia del plan a todos los trabajadores. Esto sigue vigente. Así que no se trata, no, pues ya me aprobaron mi plan y ahora sí hago mi vida como empresa. No, no, no. Hay una obligación de que dentro de las 24 horas después de que ha sido aprobado el plan se remita una copia a todos los trabajadores para que tengan conocimiento de las medidas. Y Censopas pues se va a encargar de revisar progresivamente los avances, las actualizaciones de tu plan de vigilancia y si hubiera desviaciones en materia de seguridad y salud, informarás una FIL para que proceda a los procesos de fiscalización. Punto importante, la 377-2020 MINSA dice justamente esto, la empresa actualiza de haber cambios. ¿Ha habido cambios? Sí. Los cambios son en los procedimientos mencionados,
a través de la 972-2020 MINSA. Así que ahora ya actualizaron, me parece, esto lo he revisado hace unas horas atrás. Ya actualizaron. Antes no había la opción para poder ingresar. Ya cuando salió la norma no estaba actualizado. Ya por ahí ya tienes la opción ahora sí para ingresar y poder cargar pues tu plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. Acá les dejo el link también para que puedan acceder al SICOVID. Bien, señores, les agradezco. Wow, nos hemos mantenido casi todos. Les agradezco enormemente a todos por su atención. Espero que hemos avanzado, gracias a ustedes hemos avanzado bien. Estamos dando por culminado nuestro proceso de formación de esta noche. Si tuvieran alguna pregunta o consulta, estoy también para poder atenderlo. Y antes de dar por culminado nuestro webinar de esta noche, los invito a todos a que podamos pues encender nuestra cámara para tomarnos nuestra fotografía de cierre de curso. ¿Sí? Los invito entonces a que todos podamos encender nuestras cámaras para poder tomarnos nuestra fotografía de cierre de curso. Gracias, Aníbal, me pasaste la voz. Si no, me iba a olvidar. Muy bien. A ver, se los estoy pasando en este momento. Se envió correctamente. Listo. Mientras que van encendiendo todas sus cámaras, acabo de pasarles a Aníbal y a todos los demás a través del chat de Zoom los anexos de la resolución ministerial. Les pido que por favor también ustedes puedan compartírselo a través de los grupos de WhatsApp que puedan tener. No tengo acceso, así que a nuestros amigos de CEFOCAP, si podemos tener ahí la facilidad de compartir esto con todos los demás. Ok, voy a encender yo también mi cámara. Como pueden ver, ya estoy con los aires navideños. Así que no está de más también de una vez ya adelantarnos y desearles pues una feliz Navidad a todos ustedes, un próspero año nuevo y esperemos pues que el año 2021 sea pues de mejores oportunidades, que ya salgamos de esta expectativa constante que tenemos frente al SARS-CoV-2, que nos pueda ir de lo mejor para todos nosotros. Muy bien, encendemos nuestras cámaras y voy a contar hasta 3 para que la foto no salga de sorpresa. Si les gustó el tema, como ya me dijeron, bastante conciso también, les pido el dedito, el pulgar arriba. Aquellos que no puedan levantar el pulgar tienen la opción también de las reacciones para poder levantar la manito, ¿no? Entonces, a la voz de 3. 1, 2, 3. Primera foto. Voy a tomar una segunda. No hay primera sin segunda. Voy a tomar una segunda foto. Igual a la voz de 3. 1, 2, 3. Excelente. Muy agradecido con todos ustedes. Por ahí me dicen dónde están los anexos. ¿Alguien ha podido descargar los anexos? Por favor, repito, nuestros amigos de CEFOCAP, para que lo puedan pasar también por los grupos de WhatsApp. Hay algunos que de repente es por la opción de su Zoom no pueden, o por la versión del Zoom no pueden descargar.